Bonito día a toda nuestra comunidad yarumaleña, bienvenidos y bienvenidas sean al programa de Luces, Cámara y Mujeres, un programa basado en la Oficina de la Mujer y Equidad de Géneros y bueno, todos los procesos que se dan allá, pero también con unas invitadas muy especiales y el día de hoy no es la excepción. Hoy tenemos con nosotras a Manuela Echavarría, ella es estudiante de periodismo de la Universidad de Antioquia, pero bueno, yo creo que aquí es más que necesario que tú nos cuentes quién es esa Manuela y más allá de ese rol de estudiante de periodismo, qué le gusta, qué hace, qué la hace tan Manuela. Bueno, muchas gracias Luisa por la invitación y un saludo para toda la audiencia. Bueno, Manuela es yarumaleña, yo creo que en la facultad ya me reconocen por eso, porque yo a donde llego yo soy de Yarumal, ¿usted conoce Yarumal? Bueno, yo creo que eso es como lo primero que me define. Yo soy yarumaleña, periodista en formación. Yo creo que uno nunca termina como de formarse en este oficio porque todos los días hay conversaciones, hay discusiones, hay formatos nuevos. Bueno, ¿qué me gusta? Yo antes jugaba fútbol. Yo creo que a mí me gusta mucho ir a veces como contra la corriente. Como cuando me dicen, usted de pronto ahí no pega, yo como allá me meto. Entonces yo creo que eso es algo que me define. Mi mamá dice que soy muy terca. ¿Qué más? Me gusta mucho leer, me gustan mucho los derechos humanos y la literatura. Antes cuando vivía pues acá completamente, iba al taller de literatura del Sueño del Pino. Sin embargo pues seguimos como en contacto con los compañeros. Me gustan mucho los animales y tengo un gato que se llama Garzón. Ay, qué bello. Bueno, Manu, digamos que la profesión del periodismo es muy reconocida, sabemos quiénes son periodistas, pero yo creo que no sabemos en sí como la definición de qué es el periodismo, por qué se pregunta el periodismo. Entonces, contanos un poco alrededor de esa pregunta. Bueno, sobre eso he escrito mucho y para mí el periodismo básicamente es defender las democracias. Yo creo que sí, y lo han defendido muchos filósofos. Hay una que me gusta mucho que es Martha Nussbaum, es latinoamericana. Yo creo que básicamente el periodismo es eso, porque los formatos cambian todos los días, las formas cambian todos los días, la ética de alguna manera, aunque hay como unos principios, va también cambiando. Antes nos decían tú tienes que ser objetivo completamente, luego nos dijeron como no, venga, es que aunque uno sea imparcial al dar la noticia, pues vos desde que elegís qué querés contar, estás siendo subjetivo desde las fuentes que escoges, desde el lado que lo quieres contar, porque uno, o sea, no somos Dios y no podemos contarlo pues como todo completamente. Entonces yo creo que básicamente eso es el periodismo y ya las formas cambian mucho, porque incluso mucha gente pone en duda, por ejemplo, si los periodistas deberíamos ir a la universidad o no, porque ya digamos que las tecnologías nos proporcionan como muchas formas de adquirir las herramientas periodísticas, pero yo también creo y defiendo que lo más importante para un periodista no es vos cómo escribís, no es cómo editas un video, no es como a veces contás la historia, aunque eso es muy importante para captar la gente, pero también es como la capacidad crítica que vos tenés para contar las problemáticas sociales y que eso pueda generar un cambio y que la gente se pregunte, porque si nosotros no preguntamos no podemos ser como unos ciudadanos que defendamos la democracia. Totalmente, inclusive digamos que Colombia ha vivido unos periodos bastante oscuros en términos de la política y digamos que eso a la lente de los periodistas como que ha tenido digamos que cierto nivel de relevancia. No por nada tenemos hoy por ejemplo periodistas que fueron de mucho renombre y que fueron asesinados en medio de estas contiendas políticas. Manu, en la historia del periodismo, digamos que como muchas de las profesiones, parte de una mirada muy masculina, pero entonces podríamos considerar que ese periodismo tradicional, que digamos que hoy todavía tiene cabida un poco, es exclusivo como de los hombres y de esa mirada masculina que se ha formado. Yo creo que el periodismo tradicional se enmarca sobre todo y se ha conocido sobre todo es en los formatos que es el periodismo escrito, los periodistas que están en los periódicos, los noticieros de televisión,
la radio tradicional, pero de todas maneras yo creo que desde hace varias décadas, yo incluso, aunque bueno, como que mi referente en ese término es norteamericana, se llama Katharine Graham. Bueno, les voy a contar brevemente la historia. Ella estudió periodismo, pero pasó a dirigir The Washington Post en la década de los 70, cuando su marido murió. Pero ella en ese momento pues era ama de casa, se dedicaba a cuidar a sus hijos y básicamente la sociedad norteamericana en ese momento dijo, no, usted no puede con esto, ese periódico va a ir de para atrás, y de hecho ella fue quien convirtió ese periódico en el referente mundial que es hoy, pues aunque murió en el 2001. Ella de hecho fue la que apoyó a los periodistas en digamos que investigaciones muy importantes como el caso Watergate, en los papeles del Pentágono, que muchos medios norteamericanos dijeron, no, yo no voy a sacar esto, pero ella dijo, sí, nosotros tenemos que defender la democracia y lo vamos a sacar. Entonces yo creo que desde hace muchas décadas se ha venido dando como esas disputas, sobre todo como del lugar de la mujer en los medios, y que de ahí se desprende un poco como lo que se ha venido defendiendo también, que es el enfoque de género en el periodismo. Entonces yo creo que lo de periodismo tradicional se enfoca más como en los formatos, y el resto ya es como todas esas luchas sociales que lo permean todo, también lo llaman a uno como, venga, los medios de alguna manera construimos la imagen que tiene la gente sobre el mundo, entonces también esos cambios tienen que tocarnos a nosotros. Total, inclusive por ejemplo lo vemos mucho con los formatos que mencionabas antes del periódico, televisión y demás. Y es que si nos ponemos a hacer como un contraste, pues claro, conocemos muchos más periodistas hombres que periodistas mujeres, y no es porque no las hayan, sino porque realmente digamos que sí ha habido como un desequilibrio en términos del reconocimiento y por demás, por ejemplo, de la visibilización. Yo sé que últimamente pues como con un premio nacional, la mejor periodista pues que se ha postulado es Mabel Lara, creo que es, y por ejemplo eso también nos tiene que decir algo, y es el hecho de que esa lucha, de que esa mujer esté representando por demás, es una mujer negra, preciosa. Entonces, digamos que le ha costado estar ahí. Su trabajo no ha sido con base en me presenté y ya y soy la mejor periodista, sino que también ha sido un asunto también de la justicia social que ella se ha ganado. Cuando mencionabas lo de la perspectiva de género en el tema del periodismo, ¿cómo se da esta lucha? Pues vos mencionabas como un referente ya histórico, pero por ejemplo, si lo trasladamos al escenario de Colombia, digamos, ¿cómo empieza a darse como esta perspectiva? Bueno, digamos que en las discusiones con las que he tenido con profesores y compañeros en la universidad, más o menos uno sitúa como que se empieza a dar esta conversación después de los 2000, sobre todo después de la década del 2010. Hay un manual muy bueno que hizo la ONU que se llama, creo que es Manual o Herramientas para el enfoque de género en el periodismo. Digamos que yo considero que el enfoque de género es cambiemos el trato, pero no es cambiar el trato de que le tenemos que dar más prioridad a las mujeres, no, sino que nosotros como periodistas también tenemos que ser conscientes de cuál es el papel que están cumpliendo los actores en las historias que queremos contar, y entre esos significa, por ejemplo, si una persona se reconoce con X o Y artículo, entonces yo lo voy a reconocer y lo voy a utilizar. También, por ejemplo, ser paritario en el número de fuentes. No, yo critico algo mucho del periodismo del día a día, y es que nos volvemos fuente dependientes. Entonces siempre buscamos a las mismas fuentes, siempre uno busca nombres reconocidos en internet y los citan un montón de medios. Entonces son como, bueno, tratemos de que nosotros también busquemos esas comunidades subrepresentadas para que nos hablen de X o Y tema, porque es imposible que no haya un experto que sea negro, que sea de la comunidad LGBTI, sino que no siempre sigamos como los mismos estereotipos a la hora de contar las historias, y yo sitúo ahí como el enfoque de género, como no ser discriminatorio. Por ejemplo, se da mucho en las noticias que tienen que ver con crímenes contra las mujeres, que se revictimiza mucho. Entonces yo creo que todo parte de ahí.
Hay un asunto que vos mencionaste que para mí es clave y es el hecho de esa representación de esas poblaciones que han sido vulneradas históricamente. Y es que hay un asunto, digamos, que hoy todavía sigue siendo muy enjuiciada, está muy en la balanza del desequilibrio, y es el hecho de que estas comunidades, por ejemplo, tengan tan bajas representaciones, inclusive en estas profesiones, e inclusive en las esferas donde partimos del tema de la democracia. Ah, sí, entonces Colombia es un país, por ejemplo, de conflictos armados, entonces, tales, ¿cuántas curules entonces para la paz? Y son limitadas frente a toda la población de personas víctimas que tenemos en Colombia, ¿cierto? Y así pasa con muchas poblaciones. Sí, hemos ganado esos escenarios, sí, seguimos en la pelea, pero yo creo que eso tiene que seguir avanzando. Y ojo aquí, porque no es como el hecho de, ay, sí, entonces eres mujer, eres negra, entonces venga, entre aquí, no. Realmente estamos cumpliendo con la tarea de la formación para todas las comunidades en general. Estamos cumpliendo con que todos y todas tengan los mismos accesos, y de eso se trata el tema de equidad de género. Yo no tengo que ser igual a la otra persona para saber que tengo la misma garantía y que parto de la misma línea base de competencia, pues digámoslo así. Entonces ahí hay que hacer pues como Sí, como ese contraste. Y te pongo un ejemplo que lo acabo de recordar el semestre pasado. En un curso hicimos unos análisis de unos medios nacionales, y bueno, nosotros dijimos, bueno, preguntémonos por el enfoque de género en el cubrimiento informativo. No voy a mencionar el medio, pero nos dimos de cuenta que de 150 notas que nosotros analizamos durante 15 días, solo encontramos 3 fuentes de comunidades subrepresentadas. Fueron en 3 notas diferentes. Y lo que nos llamó mucho la atención es que siempre esas 3 notas eran enfocadas en acciones que estaba haciendo el Estado, ¿cierto? Como poner una vía peatonal en cierta parte, o un evento sobre mujeres y equidad de género. Entonces, claro, ahí como que, bueno, venga, entrevistemos a la mujer. Algo que nos cuestionó mucho también era que cuando entrevistaban a las mujeres, la mayoría de los casos era en su posición de víctimas. Y yo creo que eso también nos planteaba la pregunta como, venga, también como que la necesidad y que la gente se empiece como a preguntarse, yo cómo trasciendo de mi papel de víctima, también parte mucho de lo que uno le está entregando a la gente para que se informe. Entonces eso también es muy importante, porque ahora que, digamos, las condiciones en la educación van mejorando poco a poco, pues uno sí puede empezar como a buscar otro tipo de fuentes. Totalmente, inclusive digamos que desde la misma academia se ha instaurado mucho esta lógica del sí, vaya, busque el documento que reposa en tal biblioteca porque entonces esa es la voz que vale. Pero entonces, ¿qué pasa con esas otras voces que normalmente también están produciendo conocimiento? Y es porque todos y todas tenemos unos saberes. Nadie está inacabado, pero nadie sabe nada tampoco. Entonces, es como ponerlos también como en esa luz, en ese escenario, en ese asunto del, venga, que es que estas voces también merecen ser escuchadas, y no porque sean voces particulares, sino porque también tienen una historia para contar. Vos mencionabas un poco lo del tema de las mujeres, pero a grandes rasgos, digamos que en esa generalidad, ¿por qué necesitamos un periodismo que esté enfocado en las mujeres, que parta de las mujeres y que por demás, bueno, sea un periodismo feminista? Bueno, yo ahí, digamos que esa pregunta para mí tiene como 2 caminos que de alguna manera yo no he terminado de resolver mucho, porque al estar interesada, digamos, desde el inicio de la carrera por los derechos humanos, también surge mucho la pregunta, bueno, ¿y el periodismo activista qué? Yo creo que no deberíamos mezclar, o sea, yo creo que bueno, digamos que en los casos en que he conocido, los descubrí mucho, por ejemplo, en el paro nacional, cuando se mezcla como directamente la ideología con el periodismo, a veces se pierde un poco como esa imparcialidad o esa distancia que a veces uno debería tener al contar una historia, aunque uno tenga un enfoque, aunque uno tenga una mirada.
Yo creo que cuando uno parte como de la etiqueta, además del ser periodista, ya se genera como otra interacción. Entonces yo en este momento creo más como tenemos que luchar por un periodismo con enfoque de género, más que el periodismo activista, y en este caso pues como feminista, porque he visto y he analizado como muchos casos de medios internacionales y nacionales, sobre todo digitales, que en este momento están surgiendo, que uno dice como bueno, a veces como por llegar al lado de defender el movimiento, que puede ser como una defensa genuina, como que a veces uno se cuestiona también como bueno, ¿y dónde está la ética? Porque es como yo debo cuestionar y defender la democracia, entonces ahí también como yo creo que esa es en este momento como mi posición, como más que hablar de periodismo feminista, tenemos que hablar es un periodismo con enfoque de género, que no discrimine, que no revictimice y que sea consciente cuáles son los papeles que tenemos los hombres y las mujeres en la sociedad y cuáles son más vulnerables que los otros en X o Y caso. Total, ahí tocas algo que ya habíamos conversado, digamos que en un espacio más privado, y es el hecho de que no es que estemos en contra de ciertas oleadas o enfoques y demás, sino que de cada uno una toma lo que se le hace mejor, con lo que está, digamos que más cercano a su punto de vista del mundo, y eso no quiere decir que esté mal, ¿cierto? Y que las cosas, digamos que en términos de las banderas que lideramos y las banderas que defendemos, y de esa medida también tienen que conversar con esas realidades y por demás también tienen que conversar un poco con esas contrariedades, y a veces esas banderas que defendemos evidentemente van a pasar como por esos procesos de ¿será que sí? ¿Será que no? Y también aprender a cuestionar, porque yo creo que ahí está el punto. Manuela en su presentación decía ser inacabada en términos de este tema del periodismo, en términos de formación, y yo creo que eso aplica para todas las personas, sean o no profesionales y demás. ¿Por qué? Porque yo creo que en constante contradicción, en constante confrontamiento con eso que pensamos y que de pronto el día de mañana ya no conversa tanto con lo que estamos construyendo como seres humanos, pues ahí entonces es donde se da como toda esa transformación, y eso está bien. Manu, para ir cerrando un poco la conversación, yo creo que también es meritorio que este espacio se convierta pues como en un escenario de difusión de todas esas obras bacanas, de todos esos reportajes que han sido liderados por mujeres y por demás, no solo colombianas sino latinas. Yo creo que Latinoamérica ha tenido un crecimiento bastante importante en términos del activismo, y que por demás también ese enfoque de género está muy presente en el tema del periodismo. Entonces contanos como cuáles serían como esos recomendados de Manuela en términos del periodismo con enfoque de género. Bueno, yo tengo como unas autoras favoritas, una es Leila Guerriero, ella es periodista argentina, hace periodismo narrativo, es bastante reconocida. Hay un perfil que es de un libro que se llama Plano Americano, que yo amo profundamente, que es sobre Idea Vilariño. Es una poeta, ella ahí cuenta su historia y o sea, yo lloré cuando leí esa historia, me pareció fabuloso, se llama Esa Mujer, lo pueden encontrar en internet. De Leila también recomiendo La Otra Guerra, que es la historia sobre toda esta situación de la guerra de las Malvinas en Argentina, y es un reportaje desgarrador. Tiene 50 páginas, pero uno se lo lee de una sentada. Bueno, ¿quién más? Hay una mexicana que me gusta mucho, Alma Guillermo Prieto. Ella es maravillosa. De ella yo tengo que recomendar el libro que se llama Al pie de un volcán te escribo. Es un libro de crónicas. Y digamos que estoy dando como perfil, crónica y todo eso, porque también lo que está surgiendo en la actualidad es que los géneros mutan mucho. Entonces ya incluso a veces no hablamos como el reportaje sabemos que es como la suma de todos los géneros periodísticos, que es la entrevista, la noticia, el perfil, ¿cierto? Como que uno trata como de coger todos esos recursos. Entonces ya cada vez se hace más difícil como uno decir, esto es solo reportaje, o esto es solo entrevista, o esto es solo crónica.
Entonces yo creo que recomiendo como aquellos que más como que me han impactado. Hay una periodista colombiana, Andrea Aldana. Yo creo que ella ha sido una periodista mujer que ha puesto también como un referente sobre los periodistas que cuentan el conflicto, porque ya sabemos que, bueno, sobre todo del 2000 para abajo, también como por las condiciones, muchos de los periodistas que contaron el conflicto, que también amo profundamente, como Germán Castro Calcedo o Alfredo Molano, bueno, muchos son hombres, pero entonces ella también ha puesto como una bandera ahí, como de venga, nosotros también podemos ir a esos lugares, a donde a veces no llega como el periodismo del día a día, a contar estas historias. De ella quiero mucho una crónica que se llama Chocó no es tierra para débiles. Y bueno, de otra argentina, que es Josefina Lisitra, yo creo que ella también revolucionó un poco con el tema de que el periodista también se sitúe dentro de la historia, porque a veces nosotros como que a veces es necesario que uno esté ahí para que la gente entienda como otros contextos de las historias y los personajes. Ella, bueno, escribió un libro que se llama 38 estrellas, ella cuenta como la fuga más grande de mujeres en una cárcel. Es un libro muy, muy maravilloso. Y también Los Imprudentes, que es una serie de historias sobre jóvenes gay en Argentina. Entonces yo creo que esas son como mis recomendadas mujeres latinoamericanas. Muchas gracias, Manu. Bueno, no, yo creo que nos diste como un panorama bastante amplio y hay algo para resaltar, y es que miren que, por ejemplo, el periodismo no solamente se queda en ese formato del medio de comunicación, sino que también se traslada a otras formas de vivir las historias que pasan en la cotidianidad. Recuerdo, no sé si la chica es periodista, es una de mis ilustradoras favoritas, ella aparece como Gordo Ilustra, y su trabajo de grado estuvo muy relacionado a como una especie como de cómic basado en lo que fue el Bogotazo. Entonces miren que también hay unas maneras como en las que se transmuta, se transforma el tema del periodismo, y que yo creo que también le sigue aportando a esa historia colombiana y a develar, digamos, que eso que no nos gusta tanto de esas cotidianidades. Y yo creo que ahí es donde también hay que hacerle un fuerte. Yo creo que hay periodismos que ya no están para quedarse en estos lugares cuadriculados en los que siempre han estado, sino que se trasladan a esos escenarios profundos de la sociedad colombiana que, digamos, que son necesarios identificar, porque desde esa identificación y desde esa aceptación de esos escenarios es que producimos, digamos, que cambios, o digamos que generamos esas nuevas posibilidades para conversar con nuestra realidad, y que, bueno, digamos que se pueda también tener en cuenta, por ejemplo, en los temas de agenda pública, que muchas veces ese es como el fin. Manu, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de Luces, Cámara y Mujeres. Recuerden que ese programa sale todos los martes, cada 15 días, entonces para que estén muy pendientes. Y bueno, muchísimas gracias, Manu. Regalas una despedida. Bueno, muchas gracias a ti, Luisa, por esta invitación. Bueno, al camarógrafo que nos acompaña también. Yo creo que a veces como que en los medios se desconocen los diferentes roles, y es un montón de gente. Total. De verdad que es un montón de gente, sobre todo en la audiovisual. Y bueno, muchas gracias como a todas las personas que se quedaron hasta el final. Y bueno, yo creo que lo último que tengo que decir es como que tenemos que empezar a ser honestos y reconocer también que los periodistas somos actores de la sociedad civil, y que el periodismo debe estar donde haya violaciones de los derechos humanos, así no se esté como identificado con una ideología, pero sí defiendo como necesitamos periodismo con enfoque de género y necesitamos más mujeres en los medios. Muchísimas gracias, Manu, por esa reflexión, y a ustedes. Nos vemos entonces en un próximo Luces, Cámara y Mujeres.